Bendiciones de Dios en este día. Gracias a Dios que nuevamente y cada día podemos meditar en su palabra gloriosa. Yo sé que es un gozo y un privilegio el que Dios permita hacer esto con nosotros, porque cada día, como su palabra dice, sus misericordias son nuevas para nosotros. Cada día tenemos ese gozo de tener ese tiempo con Dios, ese lugarcito especial para que Dios hable a nuestras vidas. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y como siempre me da gusto saludarte y meditar junto con usted en la palabra de Dios. Lo que ahora vamos a meditar en la palabra del Señor se encuentra en Éxodo 14 al 26. Éxodo 14 al 26. Y es un gozo y una bendición escuchar la palabra de Dios. Escúchela y luego vamos a meditar en ella. Éxodo 7, 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Después de haber escuchado la palabra del Señor, nos habla acerca de que el corazón del faraón se endureció para no dejar ir a Israel. Dios ordena a Moisés y a Aarón que golpeen las aguas del río con aquella vara de autoridad que Dios había dado a ellos. Las aguas se convirtieron en sangre, provocando la muerte de los peces. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Los hechiceros hicieron lo mismo con encantamientos y el corazón del faraón se endureció cada día. A mí me pienso en esto cuando la palabra del Señor nos relata, ¿verdad?, que vino esa plaga de sangre, porque Faraón estaba bien endurecido y no quería dejar ir al pueblo de Dios, no quería dejar ir al pueblo de Dios. Y por eso la meditación se titula La plaga de sangre trae escasez. Y cualquier plaga que en nuestros tiempos estemos viviendo, ustedes saben lo que pasa, lo que sucede, que trae una tremenda escasez, que nuestra ciudad, nuestra gente lo resiente. El río Nilo era considerado como la fuente de supervivencia y prosperidad en Egipto. Y cuando por medio de él Dios había provisto abundante agua para beber y para regar sus sembradíos, así como de peces y de todo que había allí, había grande abundancia de alimentación. Pero qué tremendo que gracias a este río los egipcios pudieron construir una gran civilización.
Sin embargo, el faraón y el pueblo egipcio no solo eran desagradecidos con Dios, sino que idolatraban al río. Y a veces así sucede, que la fuente de bendición que Dios usa para nosotros, como que a veces nos da por idolatrarla o por ponerla en primer lugar que a Dios. Muchas veces nosotros dejamos de acudir a escuchar la palabra del Señor, dejamos de oír la voz de Dios, porque hay otras cosas que obstaculizan y que les damos prioridad. Pero en este momento, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos dice que la plaga, Dios habla a Moisés y le dice, dile que va a venir esa plaga. Y esa plaga es de sangre. Y me llama mucho la atención que dicen que el río se convierte en sangre, los estanques, toda cosa donde había agua se convierte en sangre. Aún dice que los vasos con agua era sangre. Y luego más tremendo que dice, pues como el río tenía peces, se murieron y había una cosa tremenda de un mal olor fuerte, horrible. Cuando no obedecemos a Dios, suceden estas cosas. Suceden estas cosas que hay cosas que no son agradables cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y en este caso, pensamos y decimos, yo creo que ahora sí Faraón se va a ablandar y va a dejar ir al pueblo, pero sucede que nada, ¿verdad? Las aguas de Egipto se convierten en sangre y el verdadero dueño de toda la nación, que es Dios, si la creación de Él desobedece, entonces perdemos los privilegios de los que deberíamos de gozar. Nosotros somos la creación de Dios. Nosotros ahora que aceptamos a Cristo como Salvador, somos hechura de Él y somos hijos de Dios. Pero si desobedecemos los mandatos de Dios, ¿qué sucede? ¿Cómo va a estar nuestra vida? ¿Cómo vamos a parecer a los demás? Piensa y medita en esto. Te pregunto y pregúntate, ¿siempre eres agradecido ante Dios, el Señor de toda la creación? ¿Obedece su palabra todo el tiempo? ¿Por cuáles bendiciones no has dado gracias a Dios en este día? ¿Por cuáles bendiciones no has dado gracias al Señor en este día? Piénsalo y medítalo en esta hora, porque Dios quiere que nosotros obedezcamos y que no llegue ninguna plaga a nuestra vida. En nuestros tiempos hay plagas de enfermedades, hay plagas horribles, dolorosas, plagas de muerte, plagas de tragedia, pero sin embargo, Dios protege a aquel que está confiando en Él, aquel que es su Hijo. Por eso Dios quiere que nosotros estemos al tanto con Él en nuestra vida espiritual. Ese es algo hermoso, que Dios nos da esa oportunidad de hacerlo. Pero también al estar nosotros obedeciendo a Dios, va a haber alguien que siempre va a querer imitar lo que Dios hace. Va a haber alguien que siempre va a querer imitar lo que Dios hace para el bien de nuestras vidas. Y en este caso, hay alguien que hace la imitación del poder de Dios. El corazón endurecido piensa que el poder absoluto de Dios es solo relativo. Es solo relativo y no es así. Cuando las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, el faraón no volvió de sus malos caminos ni se arrepintió. Llamó a los hechiceros para que imitaran el poder de Dios. Y en estos días, en estos tiempos, todavía muchos, guiados por el poder del enemigo, están imitando el poder de Dios. El diablo es imitador. El diablo hace cosas que parecen que la gran cosa. Ustedes saben cómo se están levantando templos que a la muerte, que a la santa muerte, que de santa no tiene nada. Y están levantándose para imitar lo que Dios hace. Pero Dios en su misericordia nos ha guardado, nos ha protegido a nosotros para que no estemos nosotros siguiendo las pisadas y las artimañas del enemigo. Vienen los hechiceros ante Faraón y pueden hacer lo mismo, hacen lo mismo, imitando el poder de Dios, imitando el poder de Dios. Pero ellos no pueden ir más allá.
No, ellos tienen limitaciones, no pueden ir más allá. Lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿sí? Volvió al palacio Faraón como si nada hubiera pasado, dejando que el pueblo no saliera. Pero Dios vuelve otra vez. El engaño y las hechicerías distraen al pueblo de Dios. Pero tú piensa y tú medita en esto. Dios no quiere que tú estés envuelto en esas cosas. Dios quiere que nosotros, por la luz de nuestro Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo, no nos dejemos engañar de las artimañas del enemigo. No te dejes engañar de las artimañas del enemigo. Y piensa y medita en esto. Debemos nosotros de reconocer con humildad y poder la soberanía de nuestro Dios en todas las cosas. Faraón no era humilde, Faraón era arrogante. Entonces, el síndrome de la arrogancia consiste en pensar que el mundo es muy bueno, tomar decisiones egoístas, el pensar que siempre debemos de ser reconocidos por los demás, el no perdonar ni reconciliarnos con Dios, el no saber agradecer. Todos estos eran cuestiones de Faraón, pero ahora nosotros no estamos siendo guiados por Faraón, estamos siendo guiados por Dios. Por eso yo te invito. Por lo tanto, debemos vivir la vida teniendo como protagonista de nuestra vida a Dios. Él debe de ser y debe de tener el primer lugar. Que no vengan plagas, que el enemigo no venga a engañar a su pueblo. Medita en lo que Dios habla para ti y te invito a que oremos y le pidamos al Señor esto, ¿verdad? Que el Señor nos guíe siempre a la obediencia y el Señor nos guíe siempre a tomarlo a Él en primer lugar. Ningún engaño del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por tu pueblo. Te pido, Señor, por nosotros que hemos meditado en tu palabra en esta hora. Señor, que seamos guiados, que ninguna plaga toque nuestra vida, ni nuestra familia, ni en nuestra casa. Señor, que nosotros te tengamos a ti en primer lugar, que seamos obedientes y dóciles a lo que tú nos enseñas. Yo te pido por todos los que han estado escuchando, que les bendigas, les guardes y, Señor, que tú seas el único que guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Bendiciones de Dios. El Señor les guarde y el Señor bendiga siempre su familia y sus vidas. Amén.